Buenas tardes. Pues a continuación voy a hacer otro tutorial sobre cómo calcular las razones trigonométricas del ejercicio que mandé el otro día. Lo he repetido muchas veces, pero me ha preguntado mucha gente que no sabe cómo hacerlo, entonces voy a ser muy minucioso en la explicación, pero espero que la gente luego se esfuerce para comprenderlo porque es muy facilito. Fíjense ustedes que yo en el dibujo tengo pues la canasta de baloncesto del patio interior del colegio. Entonces yo he tomado las medidas y me dicen que las medidas del tiro libre a la base de la canasta son 4,6 metros, la altura de la canasta son 3,05 metros y me piden que haya pues la hipotenusa y los ángulos alfa y los ángulos beta. El ángulo beta, no me lo piden porque obviamente es un triángulo rectángulo. Fíjense ustedes lo que acabo de decir. Yo en el ejercicio anterior estuve utilizando el teorema del seno. Yo utilizaba el teorema del seno porque el ángulo, ninguno de los ángulos del triángulo tenía 90 grados. Entonces, como ninguno de los ángulos del triángulo tiene 90 grados, podría utilizar el teorema del seno. Sin embargo, en este triángulo, como tengo un ángulo de 90 grados, que es entonces tengo que aplicar las razones trigonométricas, porque es un triángulo rectángulo. Entonces voy a recordar primero el teorema de Pitágoras, que nos dice que si esto es cateto 1 y esto es cateto 2, esto será la hipotenusa. Y por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado será igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso, cateto 1 más cateto 2. Por lo tanto, esto sería lo primero que tendríamos que saber. Lo segundo que tendríamos que saber es que las razones trigonométricas nos están preguntando por el seno, el coseno y la tangente. Luego vamos a ver las razones trigonométricas del ángulo alfa, que es el que estoy señalando. El ángulo alfa es este. Entonces, para empezar, tengo que decir que el cateto opuesto a alfa es C sub 2 y el cateto contiguo a alfa es C sub 1. Por lo tanto, yo el seno de alfa tendré que decir que es igual a, ya sé que es igual a cateto 2 partido por la hipotenusa. Es decir, es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y el coseno de alfa es igual a cateto contiguo partido por la hipotenusa. A ver, un segundo. Ahí va. Aquí. Partido por la hipotenusa, es decir, cateto contiguo partido por la hipotenusa. Y que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa, lo que es lo mismo, cateto 2 entre cateto 1. El C sub 2, cateto opuesto, partido por el cateto contiguo. Y con estas razones trigonométricas y más, ya podemos calcular las razones trigonométricas del triángulo que me están pidiendo y el ángulo. Fíjense ustedes que es muy facilito. ¿Cómo empiezo? Pues oye, para empezar lo primero que tendré que hacer es calcular la hipotenusa de este triángulo. Es decir, yo aquí tengo un triángulo rectángulo que no sé sus medidas, pero fíjense ustedes, yo tengo que esta es 4,6, esta es 3,05 y esta es la hipotenusa. Y yo he dicho anteriormente que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Luego puedo decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a 4,6 elevado al cuadrado más 3,05 elevado al cuadrado. Si operamos esto nos va a dar que la hipotenusa al cuadrado es igual a, si no me equivoco, a 30,46. Y si hacemos la raíz cuadrada de 30,46 nos va a dar que la distancia son 5,52 metros. Redondeamos al alza. Luego, en este caso ya lo tenemos, es decir, ya hemos calculado a partir del teorema de Pitágoras la hipotenusa que mide nuestra canasta. Lo voy a poner aquí en pequeñito para que ustedes lo puedan tener. A ver dónde lo pongo. Bueno, lo dejo de momento, lo dejo aquí.
Y luego, pues voy a por las razones trigonométricas de este triángulo que he puesto, que también son muy facilitas. Fíjense ustedes. Me las voy a llevar al otro lado. Voy a copiar y me las llevo al otro lado y voy a pegar. Y sin más, voy a terminar. Yo he dicho que la hipotenusa valía 5,52 metros. Esto eran 4,6 metros y esto era 3,05 metros. Pues voy a relacionar los ángulos con las distancias. ¿Y de qué manera? Pues de esta manera, que el seno de alfa, es decir, el seno de este ángulo, es igual a cateto opuesto, que es 3,05, partido por la hipotenusa, que es 5,52. Y esto me va a dar, pues, si no me equivoco, 0,55. ¿Qué es lo que tengo que hacer posteriormente? Pues yo tengo que irme a la calculadora y decir el SIF, es decir, la inversa del seno de 0,55 y me va a dar el ángulo. Y el ángulo va a ser 33,4 grados. Es decir, este ángulo es 33,4 grados. Luego, si este es 90 y este es 33,4 grados, ya puedo calcular el otro ángulo, que será beta. Pero de momento voy a continuar. Voy a calcular la razón trigonométrica, voy a calcular el coseno de alfa. Y el coseno de alfa hemos dicho que era igual a cateto contiguo, que es 4,6, partido por la hipotenusa, que es 5,52. Y 4,6 entre 5,52 es 0,84. Y si yo hago la inversa del coseno de 0,84, ¿qué me tendría que dar? Pues quien haya dicho 33,4 está en lo cierto, porque realmente estoy calculando el mismo ángulo, ya sea a través del seno o a través del coseno. Y si yo calculo la tangente, yo calculo la tangente de alfa, pues la tangente de alfa va a ser igual ¿a qué? Pues a cateto opuesto, como he dicho anteriormente, es decir, cateto opuesto, que es 3,05, partido de cateto contiguo, que es 4,6. Y esto me va a dar 0,66. Y si yo hago la inversa de la tangente de 0,66, ¿qué me va a dar? Pues si quien haya vuelto a decir 33,4 está en lo cierto. Y estas son las razones trigonométricas del ángulo alfa que tendrían ustedes que haber hallado. Un segundito, que voy a reducir un poquito y voy a dejar enunciadas las razones trigonométricas del ángulo beta. Entonces, ¿cómo tengo que calcular las razones trigonométricas del ángulo beta? Pues el ángulo beta es este de aquí que tengo señalado. Entonces, yo tengo que poner el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. El seno de beta es igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa. Luego en el fondo estaré diciendo que será 4,6 partido de 5,52. Y entonces, si ven ustedes aquí, el seno de beta coincide con el coseno de alfa. Vean ustedes, luego esto sería 0,84. Y si yo hago el coseno de beta es cateto contiguo, es decir, cateto contiguo, esta distancia sería 3,0, a ver, lo voy a borrar, ahí, sería 3,05 partido por la hipotenusa, que serían 5,52. Y esto me daría 0,5. Y esto me daría 0,55. Y si yo hago la tangente de beta me va a dar cateto opuesto, que es 4,6, aquí sí que no coincide, partido por, me la voy a bajar un poquito, 4,6 partido por 3,05. Y esta la voy a calcular ahora mismo porque no la tengo calculada. Un segundito. Esto sería 4,6 dividido entre 3,05 y esto es igual a
1,50. Vamos a probar con cualquiera de las tres. Yo tendría que calcularlo y comprobarlo con todas, pero si yo digo la inversa, que sería SIF la inversa, un segundito, voy a ver si soy capaz de escribirlo mejor. SHIFT, la inversa del seno de beta tiene que ser igual a 0,84 y lo hago con la calculadora, voy a ver lo que me sale beta. Es decir, la inversa del seno de 0,84. Y me sale un ángulo de 57,14, que coincide, si yo resto 180 menos 90 y menos 33,4, es aproximadamente este mismo ángulo. Así que pues ya tienen ustedes la explicación del segundo ejercicio que teníamos, que son las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. A recalcar, cuando el ángulo tiene 90 grados, es decir, cuando hay un ángulo de 90 grados, tenemos que aplicar las razones trigonométricas para calcular que es seno, coseno y tangente. Y cuando el triángulo no tiene en ninguno de sus ángulos 90 grados, tendríamos que aplicar el teorema del seno. Así que, señores, esto ha sido todo. Espero que vayan estudiando. Veo poco movimiento en el chat. La gente tiene que participar más, dar a los likes de los vídeos y hacer muchas preguntas. Así que un saludo, buenas tardes y mucha fuerza.